Hola amigos, amigas, bienvenidos. Siempre una bendición poder tratar temas importantes de doctrina como el día de hoy, que seguimos en la serie de obras cristianas. El día de hoy vamos a a retomar un punto muy importante que de alguna manera lo hemos estado revisando a lo largo de todo este tiempo. Me refiero a años, desde que comenzó Renuevo de Amistad. Hemos procurado de tener este tema muy claro, sobre todo en estos meses, y muy particular en estos últimos 2 años, que son obras de amor y obras de sabiduría y obras de amor para con los hermanos creyentes, para con los cristianos. Está muy clara nuestra forma de conducirnos en la palabra de Dios, particularmente en el Nuevo Testamento, para con los de afuera, para con las personas que no conocen a Cristo, para con las autoridades. Perdón, está muy claro cómo nos debemos de conducir. De igual forma está muy claro cómo nos debemos de conducir entre los hermanos. Hágase todo en orden, con amor, hágase todo conforme a la palabra de Dios, lleven los unos las cargas de los otros, prefiéranse los unos a los otros, para todas las cosas de la vida, teniendo preferencia para con los hermanos. En fin, tenemos muchísimas cosas que evidentemente están claramente demostradas en el uso de los dones, en el uso de las cosas y sobre todo en el uso de la palabra. Viene una clara estructura también, cómo se debe de conducir la iglesia, todas estas obras, cómo deben de hacerse, y está especificado en la palabra de Dios. Sin embargo, hay situaciones en las que no está escrito textualmente algunas cosas en el Nuevo Testamento sobre cómo nos debemos de conducir para con los hermanos ante determinadas situaciones que no están literalmente escritas. Y bueno, sobre todo en términos de festividades, en términos de cosas que pasan en la vida, perder seres queridos, etcétera. Y es algo que no está escrito y que debemos de tener claro que si bien no está escrito debe de interpretarse. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cosa que no esté en la palabra de Dios. Si bien no está literalmente algo escrito, está el principio que se debe de seguir para con el trato, para con los demás hermanos. Esta plática está limitada al trato entre hermanos, hermanos en Cristo. Y por hermanos en Cristo me refiero a los de la iglesia de Cristo. Vemos, por ejemplo, que Pablo le escribe a diferentes zonas. En estas zonas, como es Roma, como es Galacia, como es toda la parte griega, occidental, Colosas, Éfeso, que sí es una ciudad, Colosas es una ciudad, pero se habla a Corintio, habla a las diferentes iglesias que hay en estas zonas, es decir, no está dirigida a una sola iglesia o una sola denominación, está dirigido a una zona geográfica que Pablo había evangelizado. Tenemos también las cartas personales, que por nombre que Pablo las escribe, que están denominadas como las cartas pastorales a Timoteo, a Tito, y hay otras como a Filemón y otras que están particularmente dirigidas. No así como como Pedro y Santiago, que son escritos universales, les llaman, pero están dirigidos principalmente a los cristianos judíos en la diáspora o en lo que fue la partida de muchos hermanos a diferentes lugares, eh, principalmente por la persecución, que se le llama la diáspora. Y tenemos otros escritos también universales, como los de Juan, que no están escritos particularmente a un público en particular, sino específicamente, eh, están dirigidos a hermanos nacidos de nuevo, con una revelación de Dios muchísimo más clara que la que puede presentarse, por ejemplo, en Corintio, o la que puede presentarse, por ejemplo, en Santiago, en donde ya las tres cartas de Juan, aunque una es muy personal, habla a personas que ya tienen una cierta claridad
en su corazón, en su experiencia y en su vida en reconocer las cosas de Dios, en entender las cosas de Dios y la preeminencia del amor. ¿Ok? Bueno, el día de hoy nos vamos a dirigir particularmente a los hermanos diferentes a nosotros que pueden estar en este mismo contexto geográfico de nosotros o en otros contextos geográficos, y más ahora con los acercamientos que hay con internet, que podemos ver una predicación en vivo en otro país con la misma lengua de nosotros o diferente idioma, lenguaje y demás, y al mismo tiempo en el que se está dando. Puede ser a hermanos que están dentro de la denominación cristiana, pero particularmente incluso con los de nuestra misma congregación o congregaciones similares, y que se denominan como débiles en la fe. Débiles en la fe no quiere decir desnutridos en la fe. Quiere decir personas nuevas en la fe que van entendiendo y que van comprendiendo el Evangelio. A eso nos vamos a referir el día de hoy. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo, sobre todo los que tenemos ya tiempo en el Señor, debemos de conducirnos con sabiduría y con amor a estos débiles en la fe, que hace una distinción entre carnales, como lo habla claramente Pablo, sobre todo en Corintio, habla sobre 3 tipos de persona: a los que son los hermanos nacidos de nuevo guiados por el Espíritu, a los hermanos carnales, pero que finalmente son hermanos, y a los hombres naturales. Pablo hace esa distinción de esas 3 personas. ¿Ok? Aquí vamos a hablar de los de en medio, que son personas que pueden ser carnales, efectivamente, pero que tienen una conciencia, y que esa conciencia les condena o les limita a muchas cosas y de no disfrutar muchas cosas que ya tienen en Cristo. Y que nosotros, si bien es muy diferente el contexto histórico, debemos de tener el cuidado para con ellos. Sí, probablemente todavía hagan cosas carnales, pero en la guía del Espíritu Santo y vemos que pueden estar haciendo cosas carnales por ignorancia, y la ignorancia es algo terrible en la fe, sobre todo en la ignorancia voluntaria o en la ignorancia pues por descuido, por flojera. ¿Ok? Pero vamos a dirigirnos entonces a los hermanos débiles en la fe, insisto, no desnutridos, carnales voluntariamente, o débiles porque Dios les ha dado poca fe, ¿no? Sino débiles en el sentido de experiencia y conocimiento en la palabra de Dios, en su relación con Dios. Antes de empezar, bueno, vamos a poner el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Y para entender el texto en el que nos vamos a basar es Romanos 14. Todo Romanos 14. Pero debemos de entender el contexto de Romanos 14. Antes de leerlo, primero quiero ponerte en el contexto de Romanos 14. Es decir, qué pasaba en la historia, en esos momentos, en esos lugares, por lo cual Pablo tuvo que dirigirse a estos hermanos no débiles en la fe, pero sí con un contexto histórico muy particular de esas zonas, diferente al nuestro, aquí de este lado del mundo. Y vamos a ver Hechos 14, del 11 al 14. En Hechos 14, del 11 al 14, lo voy a leer. Sucede que Pablo está en Listra, Pablo con su amigo Bernabé. A Pablo hace un milagro que sorprendió a todos. Predicaban el Evangelio y sana a un cojo de nacimiento y le dice que se levante, porque vio Pablo que tenía fe para ser sanado, y le dijo: levántate derecho sobre tus pies, y que se levanta, ¿no? Bueno, en el versículo 11, dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo con lengua licaónica:
dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Obviamente, cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces, pero varones, por favor no hagan esto. Pero aquí, ¿cuál es el contexto que quiero resaltar? Que inmediatamente este señor, sacerdote de Júpiter, trajo toros y guirnaldas ante las puertas para ser sacrificados. Estos toros, cuando eran sacrificados a las deidades, y más estando ahí, como ellos decían, en persona, Mercurio y Júpiter, pues dijeron, pues ahorita el sacrificio a los dioses y demás, ¿no? Y el sacrificio de toros, bueno, toda esa carne no se desperdiciaba, sino que se vendía más barata en los mercados. Y por eso en los mercados, en esta amplia zona del mundo romano, del imperio romano y griego, pues se vendía esta carne en los mercados, distinguiéndola a un precio más barato porque había sido ya, pues ya, si no echada a perder, sí, ya tenía su tiempito y que no había sido sacrificada en los rastros de aquellos entonces, sino había sido ofrecida. Ese es el tema con respecto a la carne. En Gálatas 4, del 8 al 11, habla ya de otras cosas ya más sofisticadas, pero que finalmente pues tenemos que comentarlas. En el libro, la carta a Gálatas, insisto que es toda una zona, la de Galacia, Gálatas 4, del 8 al 11, leo lo siguiente. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. En un contexto actual, sigue pasando lo mismo. Mas ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guarda los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Bueno, aquí Pablo está pues muy preocupado y con suma razón acerca de estos hermanos, pero dice en el versículo 10, guardáis los días, se refiere a los días de reposo, particularmente a los días de reposo por la secta judía que estaba siguiendo a Pablo. ¿A dónde iba Pablo? Y llegaba hasta estos judíos en contra del evangelio, disfrazados de cristianos judíos, y decían que tenían que guardar la ley, y entre la ley pues evidentemente guardar el sábado particularmente. En cuanto a los días, guardar los días, los meses del calendario judío, cuando eran las fiestas judías, los tiempos, cuando sobre todo los años de jubileo, todo ese tipo relacionado con la ley, y los años, los meses, fíjate, dice los meses, los tiempos y los años, ¿ok? Relacionado, por un lado, los judaizantes y por otro lado, pues toda la gama de dioses, pues nada menos vemos que los días efectivamente al día de hoy, con el calendario que tenemos, calendario gregoriano romano, pues cada día está relacionado con un planeta. Lunes, la luna, martes, el Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, el viernes, Venus, el sábado, Saturno, y el domingo un día libre, que era el nacimiento del sol. Por eso en inglés se llama Sunday, no el de que venden en McDonald's, el helado así, Sunday rico, no, sino el Sunday de domingo, porque era el día del sol. Ok, pues aquí le escribe, por eso no especifica el Sabbat, que por cierto, Sabbat no significa sábado, sino Sabbat significa reposo,
¿no? Para que no entremos en confusiones. Y por eso no hace la especificación, porque había esta mezcla. Por un lado los judaizantes y por otro lado las fiestas paganas griegas y la consulta a las divinidades. Los judíos pues no tenían ese problema porque siempre su defensa fue a la ley. Pero en el caso de los griegos, su defensa en contra del evangelio era hacia las divinidades del cielo, Diana, en sus diferentes formas y manifestaciones, Diana, Artemisa, Iris, bueno, toda la gama de diferentes formas, pero finalmente es Diana en sus diferentes formas, donde está esta mujer arriba de una media luna, con el manto de estrellas y todo, tal cual, voy a decir, la que está aquí en nuestra cultura latinoamericana, particularmente en México, en el cerro que viene siendo la villa, ¿verdad? Diana en sus diferentes formas, acoplada a cada cultura, ¿ok? Bueno, entonces en este contexto dice Pablo, guardan tal y tal y tal. Por último, dentro del contexto voy a citar Colosenses 2, Colosenses 2, mi Biblia desapareció, Colosenses, no, aquí está, Colosenses 2, del 20 al 23, perdón, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, del cuerpo, de la naturaleza pecadora. Aquí hay un tercer concepto que sigue vigente. Los griegos, amantes de la belleza, amantes del arte, perseguidores incansables de la perfección y de todo el culto al físico, el culto a cosas, a disciplinas muy fuertes y sobre todo cuestiones sectas que cuidaban mucho el abstenerse de alimentos, el ayuno, infinidad de cuestiones, sobre todo de negarse el placer humano, entre ellos comer, por supuesto, las relaciones sexuales, el duro trato al cuerpo, la disciplina. Dice, sí tienen cierto mérito, o sea, en cuanto a disciplina, pues cero glotonería, cero orgías, pero también cero comunión con otras personas, ni misericordia ni nada, místicos, agnósticos y muchas personas que buscaban un nivel de superioridad espiritual por encima de los demás con la abstención de los deseos carnales. Al día de hoy tenemos monasterios, tenemos budistas, tenemos un montón de cosas. Me refiero a los sacerdotes, principalmente no a la creencia, sino ciertas sectas ya muy metidas en cuanto a el apartado de sobre todo de hombres y de mujeres a templos, a monasterios y cosas por el estilo, y sobre todo las mandas que le llaman, no sé, se llamen así en otro país. Si nos ves en otro país, no sé cómo se le llamen, pero el pegarse con un látigo o irse de rodillas a un templo destrozándose las rodillas bueno, tantas cosas que hay, ¿no? Entonces, a esto se refiere Pablo. Bueno, como podrás ver, pues no hay nada nuevo debajo del sol. Siguen las cosas tal, el hombre sigue siendo hombre, las cosas siguen siendo como son, y tenemos a los hermanos entonces. Y no solo los hermanos, porque esta clase no es para los que se supone ya están muy entendidos, sino es para todos, porque a veces los que parecen más entendidos son los más débiles en la fe. Y te voy a decir por qué. Porque no pueden superar cosas tan sutiles como es lo humano,
como es lo religioso. Y ahorita vamos a ver eso. Romanos 14, voy a leerlo todo, son 23 versículos, no te distraigas, ponme atención porque de mi boca, como dice, de mi boca va a salir palabra de Dios. Eso es puro cotorreo. No, de mi boca sí va a salir, porque te lo voy a leer. No te estoy profetizando, te voy a leer lo que dice Romanos 14, completito, son 23 versículos. No te distraigas, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Pero ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno, ni siquiera, esa es la añadidura mía, muere para sí. Vuelvo a leer, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Voy a seguir leyendo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino, ojo, en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, eso sigamos. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada, ¿ok? Que a tu hermano, que haga que tu hermano tropiece, se ofenda o debilite. Repito, tropiece, se ofenda o debilita. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe, pues ahí está, es pecado. Como podrás ver, aquí habla absolutamente de todo. Por eso el contexto habla acerca de la carne sacrificada a los ídolos, comprada en el mercado. Y lo que Pablo dice es, si tú sabes que está sacrificada a los ídolos y aún así no tienes problemas de conciencia porque para ti no son ídolos,
sino para ti simplemente lo que ves carne y de a buen precio, pues cómela, pero si se entera tu hermano o se lo haces saber o lo presumes y demás, un débil en la fe puede decir, pero es que eso fue sacrificado a Júpiter o a Venus o a Diana o a algo. Entonces la persona se debe de abstener por amor y con sabiduría enseñar al hermano si es que puede ser así, si no, no, y demás. Entonces, pues obviamente aquí vemos que el Señor está dando claras instrucciones también acerca de las legumbres, acerca de la abstinencia, de no comer carne por este rito que veíamos al principio de dura disciplina al cuerpo, de no comer nada de carne, ayunar, no tomar nada de vino, ayunar y de todo lo que sea placentero abstenerse de él. A eso es por eso el otro contexto. Y acerca de servir en cuanto a guardar los días o no guardar los días, dice en el versículo 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, y el que da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, en este versículo 6, pues está refiriéndose básicamente a los tres conceptos que leímos, como para poner en contexto que fue Hechos 14 del 11 al 14, Gálatas 4 del 8 al 11 y Colosenses 2 del 20 al 23. Entonces, poniéndolo ya en cosas ya más particulares, siguiendo Romanos 14, y que ahora lo vamos a customizar para nosotros en este siglo XXI, en este país maravilloso que es México y demás, lo vamos a poner en un contexto porque obviamente pues a saber no he visto en algún supermercado esto fue sacrificado a la Virgen de no sé cuál, ¿verdad? Pero sí hay otras cosas que las vamos a ver. Porque nosotros tenemos una fuerte influencia española católica. Bueno, en primer lugar, pues Pablo presenta principios y guías pues, muy prácticas sobre costumbres de los cristianos que tienen diferencias no doctrinales. Esto es muy importante dejarlo asentado. No estoy hablando de diferencias doctrinales. El espiritual juzga todas las cosas y las discierne. Pero recuerda, antes no había esto que tengo aquí en mis manos, que es Biblia. No había Biblia escrita, ¿ok? Entonces, aunque usa los ejemplos de carne sacrificada a los ídolos y el observar, pues días ceremoniales, aquí estos principios son muy claros porque está hablando finalmente de convicciones, está hablando de conciencia que hace que una conducta cristiana pues refleje trasfondos pues eclesiásticos y sociales diferentes a otros y que bueno, finalmente son principios que no están limitados al tiempo, se pueden enunciar muy claramente y hay ocho cosas que quiero resaltar. La primera es que los cristianos no deben de juzgar la práctica de otros cristianos con respecto a cosas ambiguas, como es el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Cosas ambiguas, aquí en el caso de lo sacrificado a los ídolos. Pero el versículo 3 está la regla de oro maravillosa, que es el que come no menosprecie. Y el que no come, no juzgue al que come. Es decir, el que sí come, no lo menosprecie. O sea, el que sí hace algo, pero que no está, su conciencia le permite hacerlo, no menosprecia al otro, decir, ay, pobre muchacho, de veras, mira, yo sí disfruto de esto y tú por religioso y carnal. Ese no debe de menospreciar. Pero el que no come, no debe de ser religioso y no debe de juzgar.
que sí lo hace. ¿Por qué? Porque es ambiguo y no está escrito literalmente escrito, ¿sí? Y si no está literalmente escrito, aquí aplicamos la regla que pues yo les comparto a mis hermanos desde siempre, y a mí me ha funcionado a lo largo de pues ya décadas, que todo lo que no sea peligroso, inmoral, ilegal y que no sea pecado, puedes hacerlo, puedes disfrutarlo. Es peligroso aventarse de un avión con paracaídas, pues depende de quien lo vea. Bajo mi administración, ninguno de mis hijos, a saber, se ha aventado de un paracaídas. ¿Por qué? Porque para mí es peligroso. Entonces les pedí de favor que al menos mientras vivieran conmigo no lo hicieran. Y pues creo que a la fecha no lo han hecho, porque aparte de ser carísimo, o de un bond de esos de las ligas, que se llama bungee y demás, que se avientan, pues para mí es peligroso, pero no voy a juzgar a que otro papá u otro hermano en la fe sea fanático a la adrenalina y se aviente con su hijo de 2 años de un paracaídas, ¿no? No está escrito, pero el que se avienta en paracaídas no me puede decir a mí, no me puede menospreciar a mí como, qué cobarde eres, ¿no confías en Dios? Si llega a pasar algo con el paracaídas, la gracia de Dios lo va a sostener y no se va a romper todo el carisma, ¿no? En el suelo si cae. Bueno, no me puede menospreciar, pero yo no lo debo de juzgar diciendo sucio, irresponsable, Dios te va a castigar y si lo que más temes, eso te va a pasar y tú temes perder a tus hijos y si se avienta de un paracaídas se va a matar. Estoy condenando, estoy juzgando, estoy haciendo mal, ¿ok? La segunda, son individualmente responsables ante Dios por sus acciones. Cada cristiano es responsable de sus acciones. Versículo 12. Estamos en Romanos 14. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Por qué? Tenemos un tribunal ante el cual vamos a comparecer. Entonces, todo se queda escrito y grabado en expedientes. Acuérdate. No se quedan grabados los pecados. Esos con la sangre de Cristo se borran. Y pareciera que hasta ahí llega la sabiduría cristiana de muchos hermanitos. Que sí, los pecados no se quedan escritos, y menos para salvación. Pero lo que se les olvida es que todo se queda escrito en la mente y en el corazón de Dios, en el libro de la vida, por las acciones. Y dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué dice todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? En un tribunal se caracteriza porque hay las pruebas contundentes para una determinada evaluación y juicio, y en su caso condena. En este caso no es condena en el tribunal de Cristo, sino es para recompensa. Entonces, a los hermanos se les olvida muchas veces que sí, sus pecados han sido borrados. Guardé pausa para que pusieras atención, pero no sus obras, sus acciones. Sus obras de fe, de amor, todas y cada una quedan registradas. Las omisiones, las carnalidades, las cosas humanas que tienen el valor igual que un trapo sucio para con Dios, esas obras humanas bien intencionadas, como hablé ya en la clase pasada, no son trapos de inmundicia, como en el Antiguo Testamento, la propia justicia de los hebreos, porque no está así, no está escrito, pero sí, no tiene ningún valor, no tiene ningún valor ante Dios. Entonces, cada uno va a dar cuenta de sí. Vamos entonces a ver ahora la número 3. Y dice, no deben hacer nada que sea piedra de tropiezo para los hermanos. 13.
Dice así que ya no juzguemos más los unos a los otros, ya no nos juzguemos más, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y aquí, bueno, vamos a empezar a ver cosas como las festividades. Las festividades pueden ser una piedra de tropiezo para muchas personas. Las festividades como el Día de Muertos, pues evidentemente está mal, pero hay hermanitos que tienen Día del Muerto todos los meses, pero puede ser de tropiezo a otros. Y no nada más a la fiesta de que se hace en Mixquic, en Milpalta, tan fúnebre, tan horrible, sino por ejemplo el famoso comer pan de muerto, en donde si se puso el pan de muerto en un esos altar y te lo comes, estás haciendo terriblemente mal. Bueno, si lo sacrificado a los ídolos no le causa problema a algunos hermanos en Roma de comerlo porque estaba más barata, pero a otros sí, pues tienen que abstener de hacerlo. Aquí también es lo mismo. Ahora hay pan de muerto que venden en Starbucks y que pues casi seguro no puede ser puesto en un altar, pero si le hace ruido al hermano, tiene derecho a no comerlo por el antecedente tan terrible que es el pan de muerto, que ya lo hemos visto, por el nombre, ¿no? A algunos les encanta, a otros no, y tal, tenemos la libertad, para unos les es, porque así el Señor se los puso en la conciencia por algo, y debemos de respetarlo. Y no solo respetarlo, no juzgarlo, incluso honrarlo si es por una cuestión de conciencia. ¿Por qué? Y más si es con un tiempo, si es un hermano con tiempo en la fe. Si un hermano con tiempo en la fe decide no comer muerto, porque nada más por el entender el concepto no lo hace, debemos de respetarlo y incluso pues no pasa nada, no pasa nada si no come. Es el caso de la Navidad. Para mí el caso de la Navidad es una fecha que por su significado yo dejé de festejarla cristianamente, celebrando el nacimiento del niño Dios y de ahora ya la disfrazan de Jesús nuestro Salvador, nació en ese día y bueno, es que no nació en ese día, pero yo celebro que Jesús nació. ¿Y en dónde dice que celebres que Jesús nació? Dice que conmemores su muerte, no que celebres su nacimiento. Porque si a Cristo le importara o al Padre le hubiera importado, como dijo Jesús, hagan esto en memoria de mí, ¿sí? Hagan esto en memoria de mí por su muerte, ¿sí? Y nosotros celebramos, sin que nos lo pidieran, la resurrección, ¿sí? No nos lo pidió el Señor, pero celebramos su resurrección, los que quieren. Pero el tema es el nacimiento. Es una fiesta total, completa y absolutamente pagana por donde la veas. Ok, pero hay otro tema importante con esto. El tema importante con esto es el tema que el número de suicidios, no quiero revelar mi fuente, pero son muy grandes en épocas de la Navidad y no sé qué, porque es una fecha familiar. Ya después se odian, se matan, se mienten, se traicionan y demás, las famosas familias que festejan este tiempo de amor y de amistad, que no es ni de amor ni de amistad, sino es puro gastadera de dinero, en el mayor de los casos, sino que en no quiero revelar mi fuente, pero en el 20 y el 21, en el año 2020, hubo un decremento notable de la celebración de la Navidad porque muchos hogares estaban de luto. Y ahora sí, nada de los calzones rojos en Año Nuevo y mucho menos nada de Navidad. ¿Por qué? Porque había muertos y los que celebraban la Navidad en esas familias se murieron, que eran sobre todo personas mayores. Y en el 2021 no va a ser la excepción. Muchos hogares van a no festejar la Navidad ahora. Si hay hogares
que aún con todo y muertos festejan la Navidad viendo la silla vacía de alguien, la verdad es de que yo creo que están pecando contra sí mismos. Y si están pecando contra sí mismos, se están dando un balazo en el pie simbólicamente y pueden llegar a pecar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque están pecando contra sí mismos. El masoquismo no es santidad, ¿sí? La dulce memoria de alguien no es santidad. Se corren riesgos muy fuertes. Número 4. Tienen libertad cristiana en cuanto a lo que hacen las personas. 14 y 20 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, como el caso del pan de muerto, ¿sí? Como el caso de comer pues cosas raras y asquerosas que venden en el mercado, no sé qué, pues para mí es inmundo. Comer, nada más de pensarlo me da asco, todo lo que venden en ese mercado aquí en México de carne de no sé qué, o hamburguesas de no sé cuál, pues, o sea, son cosas asquerosas. Sopa de caracol, no, bueno, sopa de murciélago, son asquerosas. Pero pues bueno, si a alguien le entra, pues está bien. Si para él no es inmundo y es hermano, pues nomás que luego no salga con una enfermedad rara, ¿verdad? 5. Debe hacer lo que edifique a sus hermanos. Perdón, del anterior era 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Sí? Pero si a algún hermano le es de tropiezo echarse una hamburguesa de búfalo, pues tampoco hay que presumirlo, ¿no? Si te gusta. Para mí es asqueroso, pero pues bueno, o sea, pero hay cosas que en sí son malas, que por algo no se comen, ¿no? Y por eso no voy a ir a China, porque comen cosas horribles también, según sé. No, 5, no deben hacer cosas, deben hacer lo que edifique a los hermanos, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea, no por costumbres y menos por indiscreción hacer tropezar a alguien, ¿sí? Si no es pecado, no es peligroso, no es inmoral y no es peligroso y aún así quieres poner tu arbolito de Navidad, pues hazlo, pero no, al menos no lo presumas, ¿no? Porque puedes a otro hermano decir, pero es que es el solsticio y está celebrando al dios Sol y ¿cómo es posible? Bueno, ni uno debe de juzgar ni el otro debe de hacer tropezar. Número 6. Deben abstenerse voluntariamente de ciertas prácticas por amor a los hermanos más débiles. Insisto, débiles, no estoy hablando débiles en la fe, no estoy hablando de flacuchos, sino débiles en la fe por no tener conocimiento, revelación o simplemente su conciencia no se los permite. Versículo 21 dice: bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Si tú tienes la libertad de tomarte medio litro de cerveza, pues no lo hagas en un restaurante. Aparte de que está mal desde mi punto de vista porque en el vino hay disolución, pero dices, a mí no se me va a subir. Mira, desde el momento que lo dices ya estás mintiendo, porque es anormal. Pero pues obviamente hay cosas santas, ¿sí? Y aquí es en donde debemos de entender estas cosas. No que lo hagas escondidas ni con discreción, sino que le comiences a hacer caso a tu conciencia para contigo mismo, sí en los hermanos, pero hay otros hermanos o hermanos en potencia que tienes más cerca y que viven bajo tu techo. Hazlo por aquellos que viven bajo tu techo, ¿sí? Es que es una tradición familiar barrer la casa en Año Nuevo.
O sea, aparte de que es un asunto esotérico, ¿de veras le quieres heredar eso a los tuyos? ¿De verdad le quieres heredar eso a los tuyos? Y si les enseñas mejor lo que dice la Biblia y tu buen casto y buen comportamiento, les explica por qué ya no lo haces. Bueno, número 7. Solo deben hacer lo que pueda ser hecho sin que se condenen a sí mismos. Tú tienes fe, tenla para... Versículo 22. Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si tu conciencia te condena, pero es que me debo de aguantar, porque ¿cómo le voy a decir a mi abuela que no voy a ir a la fiesta de Navidad? Pero voy. Bueno, ahí estás pecando contra ti mismo, porque dice en el versículo 22, tienes tu fe, tenla para contigo. Bienaventurado, se le va a ir bien al que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. No lo apruebo, no me condeno a sí mismo y no cuenten conmigo para esta fiesta pagana. Y por cierto, me tocaba la piñata este año, no voy a pedir posada. Porque eso es puro, ¿no? Puro cuento, ¿no? Ah, y eso onda de la misa de gallo, no voy a ir. Porque de entrada, tal y tal. Pero si ustedes van, pues háganlo, es su rollo, y si quieren alguna explicación, con gusto se las doy cuando estén dispuestos a escuchar mi nueva fe y por qué lo hago o no lo hago, pero no me voy a condenar a mí mismo, o sea, voy a mantener firme mis propias convicciones, ¿ok? No se condenen a sí mismos. Y la número 8, deben de seguir el ejemplo de Cristo, que no vivió para agradarse a sí mismo. Y aquí está algo que no está en el capítulo 14 de Romanos, sino que está en el capítulo 15, los primeros 3 versículos. ¿Sí? Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas, no las carnalidades, las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos. ¿Por qué comes tal cosa? ¿Por qué festejas tal cosa? ¿Por qué tal? Aunque no hagas tropezar a nadie, de todas maneras lo estás haciendo para agradarte a ti mismo. No estoy hablando de abstenerse de cosas religiosamente, sino no hacer algo, pero no para agradarte a ti mismo. Mira, el consumismo en estas fechas es para agradarte a ti mismo o a ti misma, ¿no? Pues sí, ¿no? Para eso se compran cosas, para agradarnos y consentirnos a nosotros mismos. Este fin de año me voy a consentir con esto. Pues bueno, hazlo. Está bien. O sea, bueno, no sé si esté bien o no. Si debes harta lana y te sigues comprando cosas, pues no está bien para tu dinero. Pero pues obviamente, sí, dice no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, coma, para edificación, no para adulación, no para fingir, sino lo que sea para edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, hermano, en lo que es bueno. Bueno, es que es bueno que yo participe en tal fiesta o situación o que yo vaya al bautizo de no sé qué. Eso es bueno. No, no, ahí hay un problema. Ahí hay un problema serio porque eso no es agradar al prójimo, sí, pero no en lo bueno, sino que para edificación. Versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien está escrito, los vituperios de los que te vituperiaron cayeron sobre mí. No fue un asunto aquí de, pues, de que Cristo se agradara a sí mismo. Ya hay otras cosas que de verdad no están escritas, pero que debemos ser muy conscientes, muy cuidadosos. Estoy hablando, por ejemplo, no nada más de las festividades o de la muerte de personas, los velorios,
los cumpleaños, la educación de los hijos, la vestimenta, pues obviamente hay límites. Un escote prolongado, eso es, sí es algo que se debe de cuidar, pues no por la moral, pero sí por amor a los hermanos, de no usar ese tipo de vestimenta sensual. Pero eso está escrito literalmente. Dice Pedro, las mujeres vístanse con decoro y tal, tal, tal. ¿Sí? Pero también dice Pablo que usen velo cuando se congregan. Bueno, lo del velo también tiene una cuestión ahí que, pues, alguna vez llegó un hermano a compartir a la congregación hace muchos años y trae un trasfondo denominacional y su esposa y otra mujer que lo acompañaba, no recuerdo si era su hermana o su mamá, no recuerdo quiénes eran, pero se pusieron su velo en la congre. Hace daño, ¿no? Es una interpretación de la palabra que dice textualmente, y la mujer use velo. Pues sí, porque ahí el trasfondo es de que ya hemos hablado tantas veces que las sacerdotisas se rapaban y demás, y que por eso debían de usar necesariamente velo, en señal de que no estaban rapadas ni entregadas a esos cultos griegos y demás. Pero en el caso de los hebreos, en cuanto a las mujeres, era diferente. Era diferente, por muchas cosas que algún momento explicaré acerca del uso del velo en cuanto a los judíos. Pero bueno, ahí los que usaban eran los hombres, por ejemplo. Los hombres judíos usaban su no velo, pero sí se ponían una cosita ahí rara para taparse la cabeza y demás. Pero bueno, vestimentas, educación de los hijos, si va a una escuela. Ay, tu hijo no va en una escuela cristiana. Pues de entrada no sé si todavía haya, las que hayan sobrevivido. Segundo, pues no hay escuelas cristianas ni no cristianas. No hay escuelas católicas, porque de primera yo nunca he visto una a una escuela tomar la comunión en una iglesia católica, ni he visto a ninguna escuela predicando en el metro acerca de Jesucristo. Son las personas, no las instituciones. Los cumpleaños, las graduaciones, los bautizos, todo lo que sea social, familiar, religioso, y demás, se debe de poner en esta balanza, en este equilibrio de Romanos 14 y de todo lo que está literal y textualmente escrito. Bueno, pues con esto terminamos entonces. Yo te le doy gracias a Dios por tu vida, gracias por escucharme. Te pido que te inscribas al canal si lo deseas. Estoy pensando dejar de decirlo porque no se inscriben, y si no se inscriben es por algo, pero si quieren, pues inscríbanse para recibir notificaciones, que las puedes deshabilitar. También te recuerdo que tenemos nuestra reunión y no es presencial ni híbrida en este siguiente domingo, si Dios nos presta vida, sino que nuestra siguiente reunión presencial híbrida va a ser el 12 de diciembre, presencial y transmitida, pero la del siguiente domingo, si Dios nos presta vida, va a ser por el canal de Facebook de Renuevo de Amistad, como todos los domingos. Le doy gracias a Dios por tu tiempo, Dios te bendiga, y estamos pues muy agradecidos con Dios que veas esto. Hasta luego.